Todo comenzó con una llamada a medianoche. Andrés, joven periodista de un canal digital de misterios, había recibido una pista anónima. En un caserío olvidado del llano venezolano, aseguraban haber visto a la Sayona. Pensó que era otra leyenda más, otro intento de conseguir atención viral. Pero algo en la voz temblorosa del hombre que lo llamó le inquietó. Había miedo real, desesperación. Decidió ir al lugar. Viajó por más de 8 horas hasta llegar al caserío de Santa Eulalia, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las casas eran de bahareque, la gente lo miraba con recelo y nadie quería hablarle. Solo una anciana, doña Clotilde, aceptó contarle la verdad. Ella no es un cuento para asustar infieles, mijo. Ella es un castigo, dijo. La Sayona aparece cuando se rompe el lazo sagrado del hogar. Es la guardiana del pacto eterno, sangre por traición. Andrés grababa mientras la mujer le contaba la historia de una mujer que había sido engañada por su esposo y asesinada por la misma rabia que la consumía. Antes de morir, vendió su alma a un demonio para vengarse eternamente de todos los hombres infieles y de toda su descendencia. Esa noche, Andrés se quedó en una vieja posada. Revisaba su material cuando escuchó un lamento desgarrador, un quejido largo, agudo, como si viniera del mismo viento. Salió con su cámara encendida. Todo estaba oscuro. Caminó hacia los campos de maíz, donde el lamento se hacía más fuerte. Entonces la vio. Una mujer alta, vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo. Su cabello largo se movía con un viento inexistente. Andrés se acercó, pero al apuntarla con la luz de su cámara, la figura se desvaneció. Regresó a la posada perturbado. Al revisar el video, la figura no aparecía. Solo estaba el sonido de un susurro que decía su nombre. Esa misma noche soñó con ella. En su sueño, estaba amarrado a una cruz de madera mientras ella caminaba lentamente hacia él, con un rostro pálido y ojos sin pupilas, sus dientes afilados goteando sangre. Al despertar, tenía marcas en sus muñecas. Decidió marcharse, pero el auto no encendía. Caminó hasta la carretera y un mototaxista se ofreció a llevarlo. Mientras avanzaban, el conductor le preguntó: ¿Usted también vino a ver a la Sayona? Andrés asintió. Mi hermano la vio hace 2 años. Le fue infiel a su mujer. Al día siguiente apareció colgado en un árbol. El cuerpo estaba seco, como si le hubieran chupado el alma. De pronto, la moto se apagó. Estaban en medio del llano. El cielo se oscureció. La temperatura bajó drásticamente. Del fondo del camino se escuchó el galope de un caballo, pero no se veía nada. Solo una silueta blanca que avanzaba rápido. «Es ella», gritó el mototaxista, echando a correr. Andrés se quedó paralizado. La silueta se detuvo frente a él. Era ella. La Sayona. Le mostró su rostro, una mezcla de belleza y horror. Tenía la piel estirada, los ojos vacíos y una boca que no encajaba con el resto de su rostro. De ella salía un chillido imposible. «Tú también has mentido», le dijo con una voz que parecía muchas voces a la vez. «Tú también prometiste amor eterno, y fallaste». Andrés cayó de rodillas. No entendía. Recordó entonces a Lucía, su exnovia. La había engañado. Le había prometido que nunca lo haría, y falló. La Sayona lo miró fijamente, levantó su brazo, y con una fuerza sobrehumana lo arrojó al suelo. Despertó en un hospital, varios días después. Lo encontraron inconsciente en la carretera. Cuando pidió su cámara, le dijeron que no había ninguna. Al revisar su celular, encontró un solo archivo de audio, grabado a las 3 de la mañana. Una voz femenina decía: «Tu castigo apenas comienza». Andrés nunca volvió a ser el mismo. Abandonó su canal. Se encerró en su casa, cubrió todos los espejos, dejó de usar tecnología. Pero cada noche, al cerrar los ojos, escucha el mismo lamento. Y sabe que ella vendrá otra vez. Porque cuando haces un pacto con la traición, la Sayona no te perdona, solo espera el momento exacto para cobrar. Yo no sabía que algo me había seguido. Pensé que con contar la historia, con romper el silencio, todo se detendría. Pero no. Fue peor. Esa misma noche, después de subir el video contando lo que le ocurrió a Diego, mi celular comenzó a sonar. Era una videollamada. A las 3 de la madrugada. La hora del diablo. Contesté medio dormido. La pantalla estaba negra.
Solo escuchaba una respiración agitada. Y luego, un lamento, suave, desgarrador. ¿Por qué me traicionaste?, dijo una voz femenina, distorsionada. Me helé. Corté de inmediato, pero la imagen congelada de la llamada quedó en la pantalla, una mujer vestida de blanco, con los ojos completamente negros, de pie detrás de lo que parecía ser mi propia habitación. Me levanté y fui corriendo a encender todas las luces. No había nadie. Pero el espejo del pasillo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. Y sobre el vaho, una palabra escrita con un dedo, Sayona. Los días siguientes fueron peores. Soñaba con ella. Con sus gritos. Con su vestido arrastrando por el suelo. Con sus pies descalzos dejando huellas de sangre. Pero lo que más me perturbaba era que en cada sueño, ella se acercaba más a mi cama. Busqué ayuda. Le conté a mi abuela, que es de los llanos venezolanos. Ella me dijo algo que me dejó sin palabras: la Sayona no solo castiga a los hombres infieles, también a quienes la nombran, a quienes la burlan, y a quienes cuentan su historia sin permiso. Mi abuela me llevó con una santera. Me hizo una limpia. Me dio amuletos. Me dijo que no hablara más de ella. Pero ya era tarde. Una madrugada escuché cómo rasgaban la puerta de mi cuarto. No era un ladrón. Era como si unas uñas enormes rasparan la madera. Cuando por fin se abrió, no había nadie. Pero sobre el suelo, estaban las huellas. Largas. Húmedas. Sangrientas. Intenté borrar el video de internet. Pero no pude. Cada vez que lo eliminaba, aparecía nuevamente subido desde otra cuenta. Con más visualizaciones. Con comentarios de personas que también decían haber visto a la mujer vestida de blanco después de ver mi historia. Me encerré por días. Ya no comía. No dormía. Solo esperaba. Hasta que una noche, ella habló. No en sueños. No en videos. Sino frente a mí. Estaba en la esquina de mi habitación. Oscura. Llorando. La vi mover los labios sin sonido. Me acerqué. Fue un error. Me susurró al oído. Yo fui engañada. Yo fui traicionada. Yo fui condenada. Y ahora tú lo serás también. Grité. Corrí. Pero al salir de la habitación, el mundo había cambiado. No era mi casa. Era un campo árido. Lleno de cenizas. Donde todo olía a carne quemada. Y frente a mí, un árbol torcido, con una cuerda colgando. Ella estaba ahí, señalándome con una sonrisa malvada. Volví a despertar en mi cama. Pero mi cuerpo estaba cubierto de tierra. Tenía ramas entre el cabello. Y lo peor, en mi cuello, una marca roja, como si una soga me hubiera apretado. Fui al médico. No encontraron nada. Pero las marcas seguían. Cada noche más oscuras. Hasta que comprendí, ya no era un simple espectador. Me había convertido en el próximo narrador de su condena. Como si ella usara nuestras voces para expandirse. Como si su historia fuera un pacto satánico que se renueva con cada palabra dicha. Julián despertó bruscamente en medio del bosque, su cuerpo cubierto de lodo, su ropa desgarrada. No recordaba cómo había llegado ahí. La última imagen en su memoria era la de la Sayona arrastrándolo por el suelo con una fuerza inhumana. Se incorporó, tambaleante, sintiendo el ardor de las heridas abiertas en su espalda. A su alrededor, solo árboles deformes y un silencio antinatural que presionaba sus oídos. Caminó horas, desorientado, con la esperanza de encontrar un camino o a alguien que lo ayudara. Pero lo único que encontró fue una vieja choza abandonada, cubierta de símbolos arcanos y manchas secas de lo que parecía ser sangre. Entró, temeroso, y dentro encontró un altar improvisado, huesos humanos, velas negras derretidas, un espejo roto y un diario de cuero que parecía casi reciente. Lo abrió con manos temblorosas. Esta entidad no es solo una leyenda. Es una maldición invocada por sangre, mantenida por odio. Solo se libera cuando el pacto se rompe, o se paga con una vida igual de podrida. Las páginas siguientes estaban llenas de nombres, fechas, dibujos horribles de mujeres con rostros quemados y cuerpos deformados. Y en la última página, ella vendrá a buscar lo que le pertenece. El hijo del traidor debe pagar. Julián retrocedió aterrado. ¿El hijo del traidor? ¿Se refería a él? En ese momento lo comprendió todo. Su padre,
ese hombre que desapareció cuando él era niño, había sido un mujeriego empedernido. Y una vez, en una borrachera, le había contado a su madre que una mujer vestida de blanco lo había seguido en una carretera de Barinas. Esa fue la última vez que lo vieron. La Sayona no lo perseguía a él por casualidad. Era una herencia maldita. Sintió un golpe seco detrás de él. El espejo del altar vibraba. Se acercó, y su reflejo no era el suyo. Era la imagen de su padre, desnudo, ensangrentado, gritando dentro del cristal. Entonces escuchó la voz de la Sayona en su cabeza, profunda y femenina, con ecos de muchos siglos. Tú llevas su sangre. Tu alma me pertenece. Pero aún puedes liberarte, entrégame otra alma. Una más podrida que la tuya. Julián pensó inmediatamente en su padrastro, el hombre que había golpeado a su madre durante años. Sabía dónde vivía. Corrió de regreso al pueblo, poseído por la desesperación y el miedo. Quería sobrevivir. Esa misma noche, entró a la casa de aquel hombre con un cuchillo oxidado que encontró en la choza. El hombre dormía profundamente, y Julián no dudó. Lo apuñaló en el pecho hasta que dejó de moverse. Luego, arrastró el cuerpo hasta el bosque y lo colocó frente al altar. Encendió las velas y repitió los nombres que había leído en el diario, uno por uno, en voz alta, invocando a la Sayona. La bruma se hizo más espesa. El aire se volvió denso, caliente, putrefacto. Y entonces, ella apareció. Alta, hermosa al principio, con un vestido blanco y largo. Pero su rostro se transformó frente a él, quemado, con gusanos saliendo de las órbitas vacías. Tomó el cuerpo del padrastro, lo alzó con una sola mano y lo partió en dos con un grito bestial. La sangre salpicó el altar. Esto no es suficiente, dijo con voz doble. Julián retrocedió, confundido. Él fue castigado, pero tú aceptaste el pacto. Y ahora, serás el nuevo portador de mi maldición. La Sayona lo besó en la frente, y su cuerpo ardió como si le inyectaran lava. Sus huesos crujieron. Su piel comenzó a despegarse. Intentó gritar, pero su garganta se cerró. Cayó al suelo. Y allí, mientras se desangraba, comprendió su destino, ella lo había usado para asesinar y sellar el pacto. Él no sería liberado. Sería el nuevo vehículo de su venganza. El nuevo rostro de la leyenda. Desde esa noche, en las carreteras oscuras de Venezuela, comenzó a verse a una figura masculina, con ojos brillantes y voz suave, que ofrecía ayuda a conductores solitarios. Aquellos que se detenían, jamás llegaban a su destino. Y así, el ciclo continuaba. La Sayona había evolucionado. Ya no era solo una mujer vengativa. Ahora era un ente que usaba cuerpos malditos para castigar la lujuria, la traición y la debilidad humana. Si alguna vez, conduciendo en la noche, ves a alguien caminando solo por la carretera, no te detengas. Porque la Sayona ya no viene sola.